Este programa es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. La reacción contra las fantasías masónicas mirandinas. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1906 a 2000. Historiador argentino de reconocida trayectoria académica. Autor de más de 100 libros y artículos, y fundador y miembro activo de numerosas instituciones de estudios históricos y sociales. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. La reacción contra las fantasías mirandinas. La reacción contra este mundo de fantasías, de afirmaciones sin ninguna prueba, de repeticiones de errores, de permanente nebulosa, de una teoría que explica los orígenes de la independencia americana, con argumentos y hechos novelescos, falsos, nacidos de suposiciones, de imaginaciones, y simples inventos, nunca ha sido refutada. Ha habido dudas, algunas vacilaciones, algún instante de sorpresa o estupor, que honran a quienes los tuvieron. Carlos Pereira, amigo siempre recordado, ilustre mexicano, en su breve Historia de América, empresa editora Zigzag, Santiago de Chile, 1938, varias veces reeditada, nada dice de la Logia de Londres. Es prudencia, el temor de errar, el no ver claros hechos obscuros, le hicieron preferir el silencio a una equivocación. Tampoco se refirió a la imaginaria reunión de Madrid, sino a la de París. Glosa el documento forjado por Miranda, y fechado el 22 de diciembre de 1797, para ser presentado al ministro Pitt el 16 de enero de 1798. En este documento, inventado por Miranda, como veremos, unos diputados lo facultaron para abrir negociaciones con el gobierno inglés, y lograr un tratado de amistad entre las colonias de España y Gran Bretaña, como el que en 1778 concluyeron Francia y las colonias inglesas de América. José de la Cruz Herrera, panameño, otro admirado amigo, en su Bolívar, Forjador de la Libertad, editado en 1957, ediciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Caracas, Imprenta Nacional, no recordó las fábulas de París y de Londres. José Pacífico Otero, nuestro compañero del Archivo de Indias, de Sevilla, de Madrid, de París, y de Buenos Aires, donde fundamos el Instituto Sanmartiniano, refiere que San Martín se encontró en Londres con algunos americanos. Estaban allí, y participaban en las reuniones secretas de la logia fundada por Miranda, el padre Mier, mexicano. Luis López Méndez y Andrés Bello, venezolanos. Al decir del general Zapiola, testigo y actor en estos conciliábulos revolucionarios, el punto de reunión era la casa en que se hospedaban estos dos últimos, delegados del gobierno de Venezuela. José Pacífico Otero. Historia del Libertador Don José de San Martín. Tomo primero. El capitán de los Andes. Buenos Aires. Depositarios, Cabaut y compañía. 1932, página 191. Otero fue cauto. Habló de la logia que, como todo el mundo, creyó fundada por Miranda, pero no cayó en la fantasía de afirmar que San Martín recibió sus instrucciones, ni tuvo tratos con él. Se redujo a referir lo dicho por Zapiola, que el punto de reunión era la residencia de los venezolanos, y nada más. William Spence Robertson, en 1938, en su magnífica Vida de Miranda, en Segundo Congreso Internacional de Historia de América. Traducción del original de Julio E. Pairo. Buenos Aires, 1938. Tomo 4. Agotó el estudio de las fuentes manuscritas y la bibliografía existente. Nada de fundamental ni de accesorio le fue desconocido. Siguió a Miranda paso a paso en su larga y complicada peregrinación.
Refirió cómo Miranda se presentó a Pitt, llamándose principal agente de las colonias hispanoamericanas, nombrado por una junta de diputados de México, el Perú, Chile, el Río de la Plata, Venezuela y Nueva Granada, para reanudar con los ministros ingleses las relaciones de 1790. Página 152. Robertson duda de estas instrucciones, de este nombramiento, de los posibles jesuitas Pozo y Sucre, y Salas, y de la compañía de Pablo de Olavide, y hasta menciona a Ockel y de Galway, le llenó de la Revolución, páginas 109 a 110, el cual sostuvo que la supuesta representación de los países hispanoamericanos había surgido de la mente de Miranda. Páginas 153 a 154. El venezolano quería llamarse principal agente de las colonias hispanoamericanas, y así, en efecto, intitulaba sus escritos. Robertson no halló las pruebas suficientes para afirmar que Miranda fundó una logia en Londres. Dice: una hipótesis que no contradice el resto de las actividades de Miranda, consiste en que durante ese periodo fundó en Londres una sociedad, que se desarrolló hasta convertirse en influyente asociación de revolucionarios hispanoamericanos, y se llamó la Logia Lautaro. No cabe duda de que este club desarrolló actividades en la América del Sur, donde misteriosamente fomentó la revolución en la masonería. Figuraban ya en el catálogo de Miranda desde el año 1783, y aunque manifestó interés por los establecimientos masónicos en el curso de sus viajes por Europa, el examen de sus papeles inéditos nada revela que pueda probar, sea que perteneciera a la orden masónica, sea que fuese el fundador de la Logia Lautaro. Tampoco se han encontrado pruebas susceptibles de indicar que haya iniciado jamás a revolucionarios como San Martín y Bolívar en una asociación de Carbonari sudamericanos. En realidad, ni siquiera existen rastros indicadores de que Miranda se encontrara nunca con San Martín. Páginas 177 a 178. Robertson transcribe unas páginas atribuidas a O'Higgins, que se refieren a consejos dados por Miranda, y que publicó Vicuña Maquena. Nosotros hemos sostenido su apocrifidad, y todavía no hemos sido refutados. Enrique de Gandía. Historia de las ideas políticas en la Argentina. Tomo 5. Las ideas políticas de la independencia americana. Capítulo 43. Las ideas políticas de Bernardo O'Higgins. Buenos Aires, 1968. Robertson dio, con valentía y con probidad de historiador, el primer gran golpe a la leyenda de un Miranda fundador de logias, y en particular de una poderosa logia en Londres, que manejaba los hilos de la revolución hispanoamericana en contra de España. El segundo golpe lo asestó, en 1946, el novelista e historiador Manuel Gálvez. Nuestro amigo, movido por su acendrado catolicismo, quiso probar que Miranda no había sido masón, y en su ameno Don Francisco de Miranda, el más universal de los americanos, biografía, Buenos Aires, 1946, páginas 294 a 297, sostuvo algunas verdades, y se extravió en algunas conjeturas. En primer término, escribió que no existe el menor indicio de que el precursor sea francmasón. Enseguida refutó a Zúñiga, el cual difundió que Miranda odiaba a Lafayette, pues, como sabemos, creía convencidamente que años anteriores le había denunciado a la policía de París, para que le entregase al gobierno español. Y mal podía haber sido presentado por Lafayette, cuando evitaba encontrarse con él. Gálvez supone que la fama de masón se la crearon los españoles. No cree que Miranda haya fundado la Logia de Londres, y cita a O'Higgins, el cual solo recuerda que buscaba jóvenes para adoctrinarlos, y no dice que hubiera fundado, ni que existiera ninguna logia en Londres. Podría objetarse, agrega Gálvez, que el secreto masónico le impedía revelar su existencia. Pero a ello se contestaría que no cayó lo referente a la logia de Cádiz. Una comprobación valiosa, definitiva, que hace Gálvez, y que ningún historiador advirtió, es la del domicilio de la supuesta logia de Miranda, Grafton Street número 26,
Fitzroy Square, y es el caso que el precursor no se instalará allí hasta mayo de 1802. En 1797, Miranda está en París. En 1798, vive en Londres, en Panton Square, y luego en New Road, en las afueras de Londres, y en 1799, se instala en Alsop's Building. Todo eso lo dice Gálvez. Agregaré ahora que, en junio de 1800, vive en Town Rock Street 13, Bedford Square, y en septiembre, en Tavistock Street 23, situada igualmente en Bedford Square. En octubre, como veremos, partirá para Holanda, y de allí a París, y no volverá a Londres hasta abril de 1801. Gálvez se pregunta si Miranda, que no ha fundado ninguna logia a fines del siglo XVIII, no lo ha hecho a principios del siglo XIX. Cuando en septiembre de 1810 partió a Caracas, dejó en su casa a los venezolanos López Méndez y Andrés Bello. Así lo supone Gálvez, aunque Parra Pérez, ilustre historiador venezolano, piensa que López Méndez y Bello tenían orden de no obedecer ningún mandato de Miranda, y que, por tanto, no parece natural que aceptaran vivir en su casa. De todos modos, Gálvez sabe muy bien que, en Londres, funcionaba una logia por el testimonio, indiscutible, del general José Matías Zapiola, que informó a Mitre. Y se pregunta: ¿ha fundado Miranda esta gran reunión americana? Robertson no había encontrado ninguna prueba. Gálvez duda y lo niega. Zapiola, en sus informes escritos a Mitre, que éste glosó, y que se encuentran originales en el museo que lleva su nombre, recordó que en Londres había asistido a las reuniones que tenían lugar en la Casa de los Diputados de Venezuela, donde había sido ascendido al 5º grado, como San Martín, pero no sabía quién había fundado esa sociedad, y hasta suponía que podía ser Bolívar. Si hubiera sido Miranda, dice Gálvez, no lo habría ignorado Zapiola. Un masón destacado, serio en sus investigaciones, como fue Fabián Onsari, en la obra que hemos citado, San Martín, la Logia Lautaro y la Francmasonería, Avellaneda, 1951, cree, como cualquier historiador de su tiempo, que Miranda fundó la Gran Reunión Americana, pero confiesa que no hay pruebas del masonismo de Miranda, salvo sus visitas a entidades masónicas, y el conocimiento que hizo del príncipe Alejandro Ypsilantis en la Logia La Paz. Onsari se apoyó también en Mariano de Bedia y Mitre, el cual, en su Vida de Monteagudo, tomo 2, páginas 287 a 288, tampoco halló pruebas del masonismo de Miranda, ni, mucho menos, que iniciara a Bolívar y a San Martín. La reacción contra la leyenda de un Miranda fundador de una logia en Londres, otra en Cádiz, y otras en otras partes, empezaba a desmoronarse. La supuesta historia secreta de Miranda no se limita a la fundación de la imaginaria Gran Reunión Americana de Londres, y algunas filiales, sino a otros hechos que, para él, tenían mucha importancia, y de ser ciertos, encerrarían un indiscutible valor histórico. La reunión en Madrid de los plenipotenciarios de América. El Acta de París, de 1797, en que esos plenipotenciarios le dan plenos y amplios poderes para resolver asuntos de inmensa trascendencia internacional. Y su amistad con el peruano Pablo de Olavide, perseguido por la Inquisición española, y presentado como un erudito e influyente revolucionario. Parra Pérez había tenido sus dudas, y trató de justificar la superchería de Miranda, del Acta de París de 1797. Pero el golpe definitivo a esta convención imaginaria, y a esta acta famosa, lo dio el ilustre jesuita español Miguel Batllori, en el erudito y luminoso estudio que dedicó al abate Vizcardo, y a la supuesta intervención de los jesuitas en la independencia de América. Miguel Batllori. El abate Vizcardo. Historia y mito de la intervención de los jesuitas en la independencia de Hispanoamérica. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia. Comité de Orígenes de la Emancipación. Caracas, 1953.
Hemos conversado con este extraordinario investigador y comentado las conclusiones, exactísimas, a que llegó en su notable obra. Estamos en un todo de acuerdo con las conclusiones de Batllori, que vamos a glosar. La teoría que quiere explicar la independencia de América por una acción secreta de los jesuitas, que, con ella, esperaban recuperar sus bienes y posiciones perdidas, ha sido deshecha. En lo que se refiere a Miranda y a los jesuitas, no hay ninguna prueba, expresa Batllori, de que Miranda haya conocido al jesuita mendocino Juan José Godoy, ni que se haya apropiado de su nombre para hacerlo figurar en sus escritos, como hizo con el de Vizcardo y Guzmán. Miranda no tuvo la colaboración de ningún jesuita en sus planes independentistas. José del Pozo y Sucre, antiguo capitán de artillería, y Manuel José de Salas, que Robertson pensó que podían ser exjesuitas, no lo eran. Y en cuanto a la Convención de París, del 22 de diciembre de 1767, que dio a Miranda tantos poderes para presentarse como representante de los pueblos americanos, ante Pitt y cualquier ministro, Batllori niega rotundamente su autenticidad. Ese documento fue divulgado por John Adams, presidente de los Estados Unidos, que poseía una copia, y por los primeros historiadores de estos hechos, como Becerra y Carlos Villanueva. De ellos, lo tomaron todos los siguientes. La copia que Miranda entregó a Pitt se encuentra en su archivo, en el Public Record Office, de Londres. PRO 30/8/345. Otro ejemplar, escrito por Miranda, sin duda el borrador del documento fraguado, se halla entre sus papeles. No se conoce el original, firmado por los representantes de los pueblos americanos. Batllori se sorprende de que historiadores de renombre, como Julio Mancini, Bolívar, et l'emancipación de colonies españols, de orígenes a 1815. París, 1912. Y C.K. Webster. Britain, and the Independence of Latin American, 1812 a 1830, Londres, New York, Toronto, Oxford University Press, 1958, hayan aceptado la fábula de la Convención de París, sin advertir su absurdidad. Le contestamos que no debe extrañarse. Toda América, y todos los historiadores del mundo que se han ocupado de este tema, la han recibido complacidos. En la Argentina, un coronel, a quien le señalamos más de 50 errores en una polémica que mostró la endeblez de sus conocimientos sanmartinianos, se aferró a ella para refutarnos. Y no dudamos que, en el futuro, seguirá repitiéndose. Lo que ahora interesa es mostrar los testimonios concluyentes que exhibe Batllori. Luis Duperú, en su noticia histórica sobre el general Miranda, sus proyectos de emancipación de la América del Sur y el papel que Inglaterra debía desempeñar, París, 1800, en francés, publicada por Batllori en el apéndice a su obra, páginas 285 a 293, dice lo siguiente. Es verdad que hay que decir que Mr. Smith, desde antiguo relacionado con este asunto, fue encargado por el ministro de ver a menudo a Miranda, para poder apreciar con justicia el grado de confianza que se debía dar a los documentos, que Miranda había presentado al ministro con tanta seguridad, y después de eso ver la determinación que se debía tomar sobre los planes presentados por él. He aquí en qué consistían sus documentos y sus planes. 1. Según una pretendida junta que hubo de tenerse clandestinamente en Madrid, por parte de pretendidos diputados americanos, 3 comisarios, cuyos nombres habían salido igualmente de la Minerva de Miranda, habían debido ser enviados por ella, tanto a los del general Miranda como a los del conde de Pilos, Olavide, para darles cuenta de sus proyectos y rogarles de tomar en ellos la parte más activa. Y vistos los talentos trascendentes del general Miranda, lo revestían con la calidad de comisario general ante el gobernante inglés, le suplicaban agregar, para la salud del país, todas las personas que juzgara capaces, y le ofrecían un diploma del cual era el fabricante, como de todo lo demás. Siguen los pedidos que este documento, fraguado por Miranda, lo autorizaba a hacer al gobierno inglés. Más adelante agrega.
sin hablar de las pretendidas comunicaciones y correos que Miranda se hacía, de tiempo en tiempo, llegar desde el continente para acelerar la ejecución de algunas promesas que le habían sido hechas, y sobre todo la determinación del gobierno. Tal ha sido en sustancia la historia de una novela, Diane Roman, que había alcanzado tanto favor ante el Consejo del Rey, que ya se había designado la Trinidad, donde Mr. Turnbull y Forbes, de Londres, tienen una casa de comercio, como del futuro depósito de las municiones de todo género, que debían ser desembarcadas en el país. Página 292. Un espía, Pedro José Caro, del ministro de Estado español, Mariano Luis de Urquijo, le reveló los manejos de Miranda desde Hamburgo, el 21 de mayo de 1800. Battiori, páginas 294 a 296. Le dijo, en español. Miranda se presentó exhibiendo unos poderes, diciendo conferidos por 2 agentes de la América arribados a París, tan bien fraguados y ribeteados, que yo los tuve por verídicos, aunque no auténticos, pues ni nadie puede dar lo que en sí no tiene, ni los delegados pueden subdelegar semejantes comisiones. El tiempo y las circunstancias me han dado a conocer el charlatanismo de los tales poderes, y si los ministros británicos los han comulgado, no es en toda buena fe. Como quiera que sea, los poderes han dado a Miranda en Londres el tono de una especie de ministro diplomático, que todavía no tiene nombre en el derecho, pero que él se da maña de suponerse el carácter, ayudándole mucho sus conexiones y la íntima amistad con los embajadores Mr. King, de los Estados Unidos de América, y del conde de Baranzov, de Rusia. Así como el padre Battiori ha desechado la leyenda de la reunión de Madrid y de la Convención de París, de 1797, tan aceptada por todos los historiadores que han estudiado este tema, un eminente historiador francés, Marcelin de Fourneau, se ha encargado de disipar las nubes que envolvían la supuesta amistad de Miranda con el peruano, perseguido por la Inquisición, Pablo de Olavide. La figura de Olavide fue famosa en su tiempo. Pronto pasó al olvido. Marcelino Menéndez y Pelayo la recordó, sin mayor trascendencia, en su Historia de los heterodoxos españoles. Un erudito peruano, de la Rosa, que inspiró sus elucubraciones colombianas, tan eruditas como despistadas, a Henry Vignau, denunció por el primero la glosa o copia que Olavide hizo de una obra francesa, que le dio renombre, con el título de El Evangelio en Triunfo. Cayetano Alcázar Molina, le dedicó una pequeña biografía. Los hombres del reinado de Carlos III. Don Pablo de Olavide. El colonizador de Sierra Morena. Madrid, 1927. Los historiadores peruanos lo mencionan de tarde en tarde. Uno de ellos, Eduardo Núñez, con un importante bagaje erudito, estudió el prócer Olavide en Alemania, en La Nación, Buenos Aires, domingo 22 de agosto de 1965, suplemento literario, página 1. Muy bien nos explica cómo el proceso, archijusto, que le hizo la Inquisición, le dio una repercusión extraordinaria en Europa. Eduardo Núñez se ha concretado, en sus investigaciones, a Alemania. He aquí el resultado de sus búsquedas. En 1799, en Copenhague, el alemán August Hennings, 1746 a 1826, publicó una epopeya titulada Olavides. Johann Pessi, 1756 a 1823, escritor bávaro, publicó en Zúrich, en 1753, un relato de viaje, Faustino o el siglo filosófico, en donde describe la vida de Olavide en Sierra Morena. El mismo Pessi editó en Zúrich, en 1787, una biografía, Sincerus, de Ars Reformatur, que se asemeja grandemente a la figura de Olavide. Por último, Heinrich Schocke, 1771 a 1848, escribió una novela, sin terminar. Olavide, de Are Neoye Belisar. La gran personalidad de Olavide ha sido revivida por Marcelin de Fourneau en una obra, preciosa por su erudición, su talento y su estilo, que se titula Pablo de Olavide, un afrancesado,
1725 a 1803. Presse Universités de France. París, 1959. No creemos que pueda irse más allá en estas investigaciones. No solo es la resurrección de Olavide, sino la desintegración de la leyenda de su amistad, o complicidad, con Miranda. Vamos a sintetizar y exhibir los valiosos descubrimientos, y la reconstrucción que hizo con ellos, el ilustre historiador francés Marcellin de Fourneau. Pablo de Olavide dio un gran lustre a su nombre en la España iluminada del siglo XVIII. Tuvo como primer biógrafo a Diderot, que difundió su historia, no siempre en forma exacta, por haber sido encarcelado y humillado, cruelmente, por la Inquisición. Diderot, Denis. Don Pablo Olavide, précis historique rédigé su de mémoire, fournit à Monsieur Diderot par en espagnol, en Œuvres complets de Diderot, edición Assezat, tomo 6, páginas 467 a 472. De él se ocuparon los escritores y políticos más renombrados de su tiempo. Manuel Godoy, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Juan Antonio Llorente y Voltaire. Olavide nació en Lima, el 25 de enero de 1725. Fue estudiante de una precocidad extraordinaria. El terremoto que destruyó a Lima el 28 de octubre de 1726, sirvió a Diderot y a otros escritores para sostener que Olavide fue perseguido, porque destinó el dinero con que debía levantar 2 iglesias, a construir un teatro. No fue esta malversación la que lo hizo partir a España, sino una simulación en su herencia para pagar menos derechos. Llegó a Cádiz en junio de 1752, y dio cuenta enseguida a la justicia de sus actividades. Pronto se casó con una viuda riquísima, que lo hizo opulento y poderoso. Entró en la Orden de Santiago. Antiguo discípulo de los jesuitas, se declaró contra ellos. Viajó asiduamente a Francia, y formó una espléndida biblioteca. Su mujer, Isabel de los Ríos, permanecía en su gran casa de Madrid. Olavide quería imponer en España los modelos franceses. En Madrid, asistía a su tertulia el gran Campomanes, director, en 1765, de la Real Academia de la Historia. El conde de Aranda lo protegía. Se ha creído que esta protección se debía a compromisos masónicos, pero aún no se ha podido probar que Olavide haya pertenecido a la masonería. Don Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, fue elegido en 1776 gran maestre de la masonería española. El 2 de mayo de 1777, sin embargo, se declaró muy católico ante el arzobispado de París para ingresar, como comendador, en la Orden del Espíritu Santo, honor que le fue concedido por Luis XIV. El 2 de abril de 1767, ejecutó la Real Orden de Carlos III, del 27 de febrero de 1767, de suprimir todas las casas de la Compañía de Jesús en España. Sabido es que el Papa Clemente XIV extinguió la orden con el breve Dominus, ac Redemptor, dado en Roma, el 21 de julio de 1773. En Versalles, para salvar Menorca y territorios americanos, sacrificó el Peñón de Gibraltar, el 3 de septiembre de 1783, al firmar el Tratado de Paz con Inglaterra, que puso fin a la Guerra de 5 años. Manuel Izquierdo Hernández. Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII. Ediciones de Cultura Hispánica. Madrid, 1963. El motín de Esquilache, ministro de Carlos III, en 1766, promovido por los jesuitas y la consiguiente expulsión de la Compañía de Jesús, abrieron caminos nuevos a Olavide que, en Madrid, empezó a ser un tribuno del pueblo. Era partidario del libre comercio. Llegó a ser director de los Hospicios Reales, representante del Consejo de Castilla en la Municipalidad de Madrid, intendente de Andalucía, asistente de Sevilla y director de las nuevas colonias que debían levantarse en Sierra Morena. Tenía en sus manos los bienes de los jesuitas.
Significó el resurgimiento de los estudios científicos en Europa y el fin de las disputas de tomistas y suaristas. Hizo un plan de estudios que alejó de las universidades el espíritu escolástico. Consideró nulos los estudios hechos en colegios religiosos y defendió la autonomía de las universidades. En ellas no debían estudiar los pobres. Estos debían continuar sus trabajos. Las universidades debían formar hombres de gobierno. Los religiosos debían ser excluidos de la enseñanza universitaria. Los principios de Olavide fueron aceptados por Carlos III. Este, desde el 1768, había prohibido que se utilizaran en la enseñanza los autores de la escuela llamada jesuítica. Jovellanos elogió su plan de estudios, adoptado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. La Universidad de Salamanca adoptó, en 1772, el plan de Olavide de 1768. Y lo mismo hicieron la Facultad de Medicina de Valladolid, y sucesivamente, las otras universidades de España. Los fondos destinados a las universidades no volvieron a emplearse en limosnas, adornos de capillas, etc. El estudio de la matemática y de la física experimental fue intensificado. La enseñanza universitaria fue uniformada. El plan de reforma agraria, inspirado en el liberalismo y en el individualismo agrario, estabilizó la explotación, aumentó las tierras cultivadas, mejoró la técnica y enriqueció la nación. La condición de los campesinos, en muchos lugares miserable, fue transformada. Dejaron de ser oprimidos por las iglesias y los mayorazgos. La cría de ovejas en forma trashumante, hecha por la Mesta, había impedido el desarrollo de la agricultura y aumentado el precio de las tierras de cultivo. La nobleza poseía la mitad del territorio español, y el clero, la quinta parte. El resto quedaba para el llamado Tercer Estado. Olavide limitó los abusos de la propiedad sagrada e inviolable. Su ley agraria mejoró la condición de los colonos. En 10 años la transformación fue increíble. Los latifundios empezaron a desaparecer. Olavide fue el hombre que pobló los desiertos de la Sierra Morena. Las nuevas poblaciones tenían sus escuelas, y eran verdaderos modelos de bienestar social. Colonos traídos de Alemania, empezaron a llegar en septiembre de 1767. La oposición no tardó en presentarse. Surgieron enemigos entre los partidarios de los jesuitas expulsos, el clero y los monjes. La Carolina, sin embargo, era una población que maravillaba. Francisco de Miranda pasó por ella, en 1778, en su viaje de Cádiz a Madrid con el regimiento de la Princesa, y quedó asombrado de los cultivos y de las fábricas de cerámica, de géneros y de agujas. En sus viajes, tomo 1, página 124, consignó sus impresiones. Olavide recibía en su palacio de la Carolina visitas de alto vuelo. Con ellas discutía de teología, defendía a Santo Tomás y a San Buenaventura. Se opuso a que se tocaran las campanas para alejar las tormentas. El padre Benito Feijóo había condenado esta práctica. También prohibió que se vendiera la bula de cruzada, que dispensaba del ayuno a quien la compraba. En Sevilla embelleció la ciudad y difundió la cultura. Abrió un teatro que representaba obras francesas. En alguna parte, alguien vio un retrato de Voltaire. Fue la semilla de su ruina. La Inquisición se encargó de vigilar a Olavide. La envidia de los aristócratas le alejó muchas amistades. Se habló de su impiedad. No creía en la eficacia del rosario ni de las misas para salvar a los condenados al infierno. Fue denigrado, traicionado, calumniado. En 1776 empezó su desgracia. Fray Romualdo de Friburgo, prefecto de los capuchinos alemanes establecidos en las colonias, fue el primero en denunciarlo. Era un maniático de las denunciaciones.
Hizo desertar a los colonos. Típico paranoico, cubrió a Olavide de infamias y acusaciones que hoy hacen sonreír, pero que entonces, frente a la Inquisición, representaban la pérdida de un hombre. Fue llamado a Madrid. Empezaron los interrogatorios y el desfile de innumerables testigos. Olavide tomó precauciones. Se deshizo de libros que podían comprometerlo, como las obras de Voltaire. El terror avanzaba. Declararon 80 testigos. Olavide fue encarcelado en la prisión secreta del Santo Oficio, el 14 de noviembre de 1776. Comenzó su proceso. El fanatismo parecía el de siglos anteriores. No olvidemos que llegaba a extremos como el de Juan Tomás de Iriarte, dominicano, que denunció a la Inquisición a sus hermanos Bernardo y Tomás, el fabulista. La Inquisición no revelaba los nombres de los delatores. La prisión de Olavide causó sensación en España y en Europa. La segunda fase del proceso empezó en 1776, y duró 3 años. Estuvo a punto de ser condenado a muerte. El gran inquisidor le tenía piedad. El rey no permitió un auto de fe. Fue sometido a un autillo y declarado hereje, infame, y miembro podrido de la religión. Fue exiliado a 20 leguas de su lugar natal y de Madrid, y a pasar 8 años de reclusión en un convento, sometido a un director de conciencia, que le enseñaría todos los días la doctrina y los dogmas de la fe católica. Además, siempre diariamente, tendría que confesarse, escuchar la misa y recitar el rosario, ayunar los viernes, y leer las obras de los padres Granada y Segneri. Nunca más podría ceñir la espada, y tendría que vestir trajes de telas ordinarias, de color amarillo. Sus bienes fueron totalmente confiscados. Su descendencia, hasta la 5ª generación, no podría tener ningún empleo público. Además, tenía que abjurar de sus errores, y reconciliarse con la Iglesia. El inquisidor general le perdonó las humillaciones que se imponían a los reconciliados. Estas vergüenzas levantaron en Europa un verdadero asco hacia España. La España erudita, gloria de la cultura humana, se veía ensombrecida por el resurgimiento de la inicua Inquisición. Los capuchinos no se solidarizaron con el fanático y perverso fray Romualdo. Este tuvo que huir de España. Olavide, entretanto, fue llevado al monasterio de Sahagún, en León. Más tarde se le permitió residir en Murcia y Almagro. Por último, se le autorizó pasar a los Baños de Caldas, en Cataluña, cerca de la frontera francesa. Era facilitar su huida y huyó. Se refugió durante unos meses en Ginebra. El conde de Aranda se vio obligado a pedir su extradición, pero el gobierno francés la negó. Olavide empezó a vivir en Francia su largo periodo de 18 años. Entre 1780 y 1789, se halló en París. Sus bienes se habían salvado, pues se hallaban a nombre de su mujer. Llevó una existencia fastuosa, rodeado de las mejores amistades. Amigo de filósofos y de altos personajes, conoció al famoso abate Raynal, historiador, el cual, más tarde, habló de él a Francisco de Miranda. También trató al futuro presidente de los Estados Unidos, Adams. Catalina II de Rusia se interesó por él, y le hizo ofrecer dinero, que no aceptó. Olavide vio la revolución de 1789, pero no hay pruebas que haya tomado parte en ella, como dicen algunas tradiciones falsas. En 1791 se alejó en París. Fue encarcelado por orden del Comité de Vigilancia. Se trataba de un error. Su carácter de víctima de la Inquisición nos salvó de otro desastre. En el castillo de Cheveny redactó su extensa obra, El Evangelio en Triunfo, síntesis o glosa de las delicias de la religión, del abate Lamuret, publicado en 1788 y traducido al español en 1796.
Entre 1780 y 1783, el Perú sufrió el levantamiento de Túpac Amaru, supuesto descendiente de los incas. En 1783, el Tratado de Versalles reconoció la independencia de los Estados Unidos. El conde de Aranda pensó entonces en su discutido plan de independencia de América, dividida en reinos dependientes de Carlos III. En 1783, John Adams, que se encontraba en París, tuvo, en una comida, una conversación con Olavide, en la cual hablaron de una alianza ofensiva y defensiva entre la América del Sur y la América del Norte. Un encuentro de Olavide con Miranda, en París u otra parte, no está atestiguado por ningún documento. De Fourneau sostiene, rotundamente, que jamás se conocieron. También declara que Miranda inventó la existencia del Comité de Representantes de la América Española, que autorizó a Miranda y a Olavide a entablar relaciones con los gobiernos de Inglaterra y de los Estados Unidos. El documento, forjado por Miranda y fechado en París, el 2 de diciembre de 1797, establece que si Olavide se hallara enfermo y no pudiera trasladarse a Londres, Miranda haría el viaje solo. Y si Miranda no pudiera ir, lo haría Olavide. Como es sabido, Olavide nunca apareció con semejante misión, pero el documento los presentó, a Miranda y a Olavide, como representantes de los pueblos americanos, enviados a Londres y a Filadelfia por unos diputados de la América Española totalmente desconocidos. Otro texto de este supuesto poder, difiere del que se encuentra entre los papeles de Miranda, en su archivo, y fue publicado por Ricardo Becerra en su vida de Don Francisco de Miranda. Presenta a José del Pozo y Sucre, y a Manuel José de Salas, como delegados de la Junta de Diputados o Provincias de la América, y cumplir la orden de trasladarse a Francia y encontrarse con sus compatriotas Miranda y Olavide. El resto de este documento, fechado en Madrid el 8 de octubre de 1797, es idéntico al que aparece fechado en París, el 2 de diciembre de 1797. En el archivo de Miranda, como dijimos, solo se encuentra el borrador de este último. El de París fue comunicado a John Adams. Miranda volvió a París en marzo de 1792, cuando Olavide se había retirado a Meunsoulois. Miranda entró en el ejército francés, con la condición de que Francia lo ayudaría en la independencia de América. Fue llevado ante el Tribunal Revolucionario por su derrota en Neerwinden. Liberado, fue arrestado de nuevo el 17 de julio de 1794. Salió de la prisión en enero de 1795. En este tiempo no pudo tener contactos con Olavide. Ya en libertad, fue vigilado constantemente por las sospechas que inspiraba. Miranda fue, en efecto, un enemigo tremendo de la Revolución Francesa. Fue proscripto y vivió escondido. La alianza entre España y Francia hizo pensar a Miranda en buscar ayudas en Estados Unidos y de Inglaterra. Por ello imaginó un comité de americanos que lo habría nombrado su representante, en unión con un hombre como Olavide que toda Europa conocía como un perseguido por la Inquisición española. De Fourneau hace notar, con acierto, que el documento fechado en París el 22 de diciembre de 1797, en otro lugar dice en letra 2, se presenta a Olavide como domiciliado cerca de Orleans, en el castillo de Meun. Ahora bien, Olavide se había ido de este castillo en 1795, o sea, 2 años antes de diciembre de 1797, en que se habría realizado la Convención de París. Miranda, en este tiempo, ni sabía dónde vivía Olavide. Miranda hizo circular el documento del 22 de diciembre de 1797. El 29 de enero de 1798, escribió a su agente en Dover, Mr. Newport, que si Olavide llegaba a Inglaterra, lo recibiese como si fuese él mismo. Poco después envió ese documento a John Adams, elegido presidente de los Estados Unidos, agregando que los ministros de Su Majestad Británica tenían una gran satisfacción en actuar en un caso semejante con los Estados Unidos. Todo esto no pasaba de invenciones de Miranda.
El nombre de Olavide fue agregado por él, para dar mayor autoridad a su actuación que no pasaba de personal. José del Pozo y Manuel José de Salas no fueron jesuitas. Miranda quiso complicar a los jesuitas en sus planes, sin que ellos tuviesen noticia de lo que se les atribuía. De Fourneau recuerda que en 1815, el periodista James Lloyd atacó a Adams en el Morning Advertiser de Boston, por no haber ayudado en 1797-98 a Miranda, que estaba apoyado por Olavide, como demostraba el documento de 1797. Adams contestó que Pozo y Salas eran jesuitas llenos de rencores. No sabía que no se trataba de jesuitas. Agregó que Miranda y sus amigos jamás pudieron ver a Olavide, y que éste nunca contestó a sus cartas. Fue en esta carta, donde Adams recuerda que conversó con Olavide de una posible alianza de la América española con la inglesa. Nada más. Olavide volvió a España en octubre de 1798. Estaba perdonado. Le fueron devueltos sus honores, y recibió una pensión de 90.000 reales por año. Un mes antes había aparecido su obra, El Evangelio en Triunfo. Quiso crear un sistema de escritura universal, que fue un fracaso. Murió el 25 de febrero de 1803. Jamás pensó en la independencia de América, ni conoció a Miranda. No satisfechos con estos resultados, quisimos consultar a los historiadores más especializados en historia mirandina, y en historia de la masonería. En 1961, hicimos pesquisas en el Brasil. El mejor trabajo sobre la masonería en el Brasil, es el largo prefacio escrito por Mário Bering en Los Anais da Biblioteca Nacional, de 1929. El Gran Oriente de Brasil tenía entonces en preparación una importante obra sobre la actuación de la masonería en ese país. Nuestro eminente amigo, el Dr. Roberto Piragibe da Fonseca, Marqués de Abrantes, 219, Río de Janeiro, nos recordó que el capitán francés Laurent habla del funcionamiento de una logia masónica en Río en el año 1800. De modo regular, data del año 1801. Los masones brasileños fueron muchos. Masones declarados y confesos, fueron José Bonifacio de Andrada e Silva, el patriarca de la independencia, y el emperador Don Pedro I, que en las filas masónicas recibió el nombre de Guatimozín. Respecto a Miranda, el doctor Piragibe da Fonseca creía que había fundado la Gran Logia de Londres, y sus supuestas filiales. El doctor Carlos Felice Cardot, dilecto y eruditísimo amigo y colega en tantas instituciones, académico de la Academia Venezolana de la Historia, respondió a nuestras consultas, el 22 de junio de 1971, con estas palabras. En lo que respecta a las actividades masónicas de Bolívar, debo decirle que en enero de 1806, después de haber enviudado, y en su largo recorrido por Europa, recibió en la logia San Alejandro de Escocia, de París, el segundo grado masónico. No hay constancia de que a partir de 1810 haya continuado en la masonería. El acta masónica en particular, reposa en microfilm en la Asociación John Balton de esta ciudad. Manuel Pérez Vila, La formación intelectual del Libertador, página 72. Pero es evidente que una vez estructurada la República de Colombia, en 1821, comenzaron a establecerse logias tanto en Bogotá como en Caracas, y Bolívar no tomó parte en ellas. Más bien se burlaba de la masonería, por sus símbolos, sus misterios y sus rarezas. Así se desprende de muchas cartas particulares. Pero la mayoría de los hombres que lo rodeaban sí eran adscriptos a la masonería, inclusive clérigos, no obstante que la masonería estaba condenada por la Iglesia desde el siglo XVIII. El doctor Carlos Felice Cardot agrega que Monseñor Navarro, en su obra La Iglesia y la masonería en Venezuela, escribe que Bolívar fue recibido en la Gran Logia Americana de Cádiz. Añade el doctor Felice Cardot. Si esto es así, allí debe haber recibido su primer grado masónico, que es el de aprendiz. El segundo,
de compañero, como le dije, lo recibió en París. No hay constancia de que haya recibido el tercero, que es el de maestro, o sea, aquel que verdaderamente declara incorporado al sujeto a la masonería. Monseñor Navarro no exhibió pruebas de que Bolívar fuese incorporado a la masonería en Cádiz. Es la voz que hicieron correr tantos historiadores indocumentados. Lo único exacto es que el documento microfilmado demuestra que Bolívar entró en la masonería en París, no en Londres. Pudo recibir, directamente, el segundo grado. La masonería francesa tenía 5 grados. La inglesa o escocesa, 33. La logia de Cádiz, vinculada a la masonería francesa, también tenía 5 grados. Otro venezolano ilustre, el coronel Tomás Pérez Tenreiro, a quien nos unen tantos motivos de afecto, nos aconsejó que consultáramos al historiador francés, conocedor profundo de la historia de Miranda, G.F. Pardo de Ligonier, correspondiente en Francia de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, y de otras instituciones sabias de ese país. El señor Pardo de Ligonier nos contestó el 12 de mayo de 1975, desde París. Primero nos anunció la publicación de la obra de Josefina Rodríguez de Alonso, Le Cycle de Lumière, Canté par Francisco de Miranda, y enseguida nos dijo: yo comparto plenamente su manera de ver. No existe prueba alguna de la existencia de la legendaria Logia o Gran Logia de Londres, si se motivó por parte de Miranda, ni en su carácter, ni en su necesidad. Miranda, en lo relacionado a la independencia, no necesitaba actuar en forma clandestina. Él venía clamando y proclamando su propósito de independizar a nuestra América, y cuando tomó servicio en los ejércitos de la Revolución Francesa dijo: la libertad de los pueblos es un objeto interesante también para la nación francesa, principalmente para aquellos que habitan América del Sur, o colonias hispanoamericanas, y que desean igualmente sacudir el yugo de la opresión para unirse con ella. Es necesario que su causa sea protegida eficazmente por la Francia, como siendo la de la libertad. Y que me otorguen la autorización de ocuparme principalmente de su felicidad, estableciendo la libertad e independencia del país, del cual me he cargado voluntariamente. Desde ese momento, y si bien había hablado de independencia desde su estada en los Estados Unidos, proclama su carácter único de libertador, quien se ha hecho cargo del asunto. El Acta de París de 1797 confirma la posición declarada y pública de quien no quiere compartir su empeño. En Londres, más tarde, lo veremos declarar que su casa es y quedará el centro de las actividades insurgentes. No vemos qué necesidad podía tener este señor de alguna masonería especial, para llevar clandestinamente un propósito clamado a todos los vientos. Bien, como usted ve, mi opinión no es solamente que no hay existencia de tal gran logia, pero que ella, ni se justificaba, ni compaginaba con la mentalidad mirandina, la cual siempre tuvo una gran continuidad, una gran tenacidad, y mucha lógica. ¿Qué valen estos comentarios? Poco diremos, y no es lo que usted deseaba, lo cual se resume en el hecho a confirmar a usted que, a mi conocimiento, nada prueba la existencia de una logia sobre la cual no tenemos ningún texto auténtico, ni en su creación, ni en las posibles prolongaciones que hubiera tenido si hubiera sido fundada. Cuando Miranda catequizó a Bello y a Bolívar en Londres, en 1810, no metió ni al uno ni al otro en ninguna masonería, lo que no habría dejado de hacer si la tal logia americana hubiera existido. Sin comentarios, solo agradecemos la comprobación, hecha por un destacado mirandista, de que no es posible hablar de una logia en Londres fundada por Miranda. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1994. Ediciones Sudamérica Santa Fe. Santa Fe, Argentina. Páginas 94 a 106. Si te gustó el video, dale like
suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este programa fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/MMDiegoFigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir el libro El viaje iniciático masónico, muerte y resurrección, del escritor argentino Diego Figueroa. Una nueva interpretación de la masonería, que revelará el secreto iniciático que se oculta detrás de sus símbolos y rituales. Disponible en Amazon. Muchas gracias, y hasta el próximo programa.